Ellos no. Y bien, estamos ahora con el ministro de Educación flamante, ministro de Educación Jaime Saavedra Chandubí. Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Ministro? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, ya todos lo sabemos, tenemos unos rendimientos educativos bajísimos a nivel mundial, a nivel latinoamericano, y eso es un gravísimo problema. Necesitamos subir los niveles de rendimiento escolar, subir la calidad de educación. Si no, no vamos a poder, en fin, vamos a tener un límite en nuestra capacidad de crecimiento y por razones además de equidad social y todo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para resolver este problema? Es una pregunta muy general, sí, pero quizás... ¿Cuántas horas tienes? ¿Has encontrado alguna llave secreta? Por eso la pregunto, no sé. Mira, no hay llaves secretas, pero es un reto muy, muy grande que tenemos. Y como tú lo has dicho, hay una necesidad muy grande de incrementar, de mejorar los logros de aprendizaje, no solamente por lo que tú decías de que eso puede ser una restricción para el crecimiento en el futuro, sino simplemente porque es el mecanismo central para lograr el bienestar de la gente, ¿no? Es un derecho de los niños y de los jóvenes tener una buena educación, porque eso es lo que les va a permitir tener mayores ingresos y mejor calidad de vida en el futuro. Además que, como tú dices, si no mejoramos nuestro capital humano en general, eso va a ser la restricción al crecimiento. De acuerdo. ¿No? Eso puede ser en unos pocos años, ¿no? Lo que implique menores tasas de crecimiento si es que no mejoramos dramáticamente en ese Ahora, sentido. el sector necesita mucha gerencia, ¿no? Sí. Porque se lanza en unas cosas en esta gran reforma, que además ya es una especie de segunda, la reforma de la carrera magisterial. Y no tiene, y hay problemas pues de gestión, es una cosa compleja, complicada, y no solamente está eso, están todos los temas de gestión mismo de los colegios, de las UGELs, etcétera, de todo el sector. Hay un problema de gerencia, ¿no? De eficacia, según veo los índices de ejecución de inversiones apenas son 24%, 28%, sí. No se ha avanzado casi nada, y así una serie de temas. ¿Cómo vamos a resolver el problema de la gestión? Mira, yo en un programa que estuve contigo hace varios meses, como medio que me puse la soga al cuello, porque la cosa que yo te decía justamente era que lo que se necesitaba era un shock de gestión. Exacto. Ahora estoy en el otro lado de la mesa, y entonces... por eso te han pedido, en vista que tú eras consciente. No, eso lo dije simplemente porque pensaba de que eso, estaba seguro que eso es lo que se necesita. Y efectivamente ese es el reto, ¿no? Y se necesita un shock de gestión en varios aspectos, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de la implementación de la ley de reforma magisterial, ¿no? Yo creo que se ha avanzado en el camino correcto y se ha continuado avanzando, ¿no? Empezando a implementar principios que vienen desde el gobierno aprista, ¿no? De meritocracia, de asegurarse que no es que hay un derecho adquirido de tener tal plaza como director o como docente, sino que lo que importa es cómo hacer para tener el mejor director y el mejor docente frente a un niño. Entonces, creo que se avanzó correctamente en el gobierno aprista. Durante la gestión de Patricia Salas se ha avanzado y se implementó lo que yo diría que en verdad era como una segunda etapa. No más que una revisión completa, era una segunda etapa en la cual en esa segunda etapa habían discrepancias en términos de cómo avanzar. Lo que yo creo que sí es que tenemos que avanzar más rápido. No, tenemos que avanzar más rápido y hay muchas etapas que ya se tienen que ir cumpliendo durante este próximo año, ¿no? Ya tenemos justo este fin de semana un concurso de directores y subdirectores a nivel nacional, en el cual 40.000 entre profesores y directores están postulando a 13.000 plazas. Es un concurso masivo, muy grande a nivel de todo el territorio, pero que es absolutamente crítico como una primera etapa de implementación de la ley de reforma magisterial, ¿no? Porque esta primera etapa es lo que nos va a permitir poder empezar a tener mejores directores, escoger a lo mejor que tenemos para ponerlos frente a nuestros chicos, ¿no? Ahora, antes de entrar a ver las consecuencias de tener mejores directores, tú postergaste 2 semanas, y este fin de semana se cumple, ¿no es cierto? El concurso empieza este fin de semana. Lo postergaste, según parece, porque habían problemas de ejecutabilidad, porque esto es una cosa compleja con internet, creo que son exámenes online, es una prueba en línea avanzadísima. Es una prueba en línea. Pero obviamente la mayor parte de los locales donde se van a realizar estos exámenes no estaban preparados. ¿En 2 semanas no crees que van a estar preparados? No, lo que pasa es que lo que no teníamos era seguridad que se podía ejecutar el examen en todo el territorio con las mismas condiciones tecnológicas.
Entonces, y nosotros tenemos que asegurar el piso parejo, que en todas las regiones no existan, por un lado, las mismas condiciones tecnológicas y existan en todos los casos, cosa que no había en todos los casos, el sistema de backup. No, pero es una prueba online, ¿no? En Internet, pero ¿qué pasa si hay un problema con el Internet? Entonces tenemos que tener un software que permita que la prueba se continúe ejecutando con la red que está instalada en el aula. Porque somos uno de los últimos países también en banda ancha, yo sé de paso. Sí, me parece increíble que teniendo Telefónica acá seamos uno de los últimos países en banda ancha. Ahora, justamente, ¿no? Entonces había que asegurar y hacer las pruebas de estrés, es lo que le llaman... Lo que llaman los expertos stress tests, ¿no? Para asegurarnos de que efectivamente existe banda ancha que aseguraba que el número de 200, 300 postulantes. Hemos tenido este fin de semana lo que hicimos fue tener un simulacro, ¿no? En 8 regiones. Y justamente escogimos las 8 regiones en las cuales habían habido problemas o estaban más, el sistema no había, veíamos que podía no funcionar una semana antes, ¿no? Y el simulacro ha ido bien, hay cosas que se han ido corrigiendo durante todos estos 15 días. Entonces ahora nos sentimos bastante más confiados de que no debería haber problemas en términos de la implementación tecnológica, desde el punto de vista técnico, de la prueba esta semana que viene, ¿no? Así, ha sido una movilización de personal adicional, ¿no? De ajustes en el equipo, que yo creo que ahora sí ahora vamos los a tener peligros problema, ¿no? de que las pruebas se filtren. Ahora eso es mucho más difícil, ¿no? Porque justamente porque la prueba es en línea, ¿no? Este tipo de pruebas, como se hace en muchos países para dar las pruebas tipo lo que es el SAT en Estados Unidos, ¿no? Para entrar a la universidad, las pruebas de inglés que la persona que quiere ir a estudiar a Estados Unidos. Que son pruebas en las cuales existen bancos de preguntas grandes, ¿no? Y cada postulante, ¿no? Recibe una muestra aleatoria de ese banco de preguntas en distintos órdenes, de tal manera que además no tengan que dar simultáneamente los 40.000 profesores al mismo tiempo, ¿no? Si se da en 2 días en varios turnos. Pero entonces es muy difícil de que alguien se vaya a acordar de preguntas, ¿no? Y digamos justamente, ¿no? Hay muchos mecanismos de seguridad del software que queríamos testear y ahora estamos bastante más confiados. Ahora, pero parece que otra práctica más o menos, no creo que haya sido pues muy generalizada, pero que se han dado casos, es la de suplantaciones, es decir, profesores que no eran ellos mismos, sino otros que sí conocen, los que daban el examen en lugar de los que... Esas cosas ocurren. Sí, bueno, el profesor antes se tiene que haber inscrito en línea, recibe un código y ese mismo código tiene que ponerlo al momento de dar la prueba en línea. Entonces hay su huella digital, ¿no? Hay mecanismos de seguridad yo no creo que existan esa posibilidad de que tengamos ese tipo de problemas, ¿no? Pero este es un primer paso en un conjunto de evaluaciones que van a tener que haber en el futuro cercano. Va a haber otra evaluación más grande, otro concurso más grande que es para reubicar a docentes que entraron, ¿no? a la ley de reforma magisterial, entraron a los primeros niveles de la escala y pueden ser reubicados en niveles superiores. Pero se suponía que eso iba a ser también este año y ya no va a poder ser este año. Eso va a ser en el primer semestre del año que viene. Y justamente la fecha exacta la vamos a anunciar antes del 24 de noviembre. Ya. Ahora, esa prueba también es complicada porque se quería hacer, por lo menos esa era la ambición, sobre la base de una evaluación de desempeño, pero la evaluación de desempeño es una cosa muy compleja, ¿no? Es compleja, sí. Ahora, en verdad la prueba que tenemos ahora es más compleja. Es más compleja. Prueba, ¿por qué? Porque tiene 2 etapas, en verdad. Lo que va a pasar este fin de semana es una primera etapa, ¿no? Que es un primer filtro, es una prueba en línea, pero luego de eso los que pasan esa prueba tienen que hacer una solución de casos, porque estamos hablando de directores. Entonces, los directores no solamente son pruebas de conocimiento, sino pruebas de gestión. No, ellos, los profesores estos directores, ¿no? Van a hacer estudios de casos. Sí, o sea, tienen que resolver un caso, ¿no? Sobre pero gestión. No hay evaluadores en el Perú capaces. Ese ha sido también ¿cómo van a poder evaluar reto eso? bien complicado. Eso sería extraordinario. Que ese es un nivel, sería extraordinario que se pudiera hacer. Pero... Bueno, lo vamos a hacer y es un reto, como tú dices, es un reto bastante complejo. No, pero tenemos que... Tendría que ir el propio ministro a hacer esa evaluación en cada caso. Si no, yo no sé quién se va a encargar. Bueno, hay toda una maquinaria, ¿no? de evaluadores, justamente, para poder avanzar en esta segunda etapa, ¿no? Pero como tú dices, eso no es fácil. Pero esto es mucho mejor
Esto es mucho mejor que simplemente, bueno, que el director sea director porque ya tuvo mucho tiempo en el cargo. Sí, pues no, claro, obviamente, esto es una mejora. Ahora que me digas de que esto va a ser perfecto y de que no, esto va a poder mejorar en el futuro, por supuesto que va a poder mejorar en el futuro. Pero esto es una mejora fundamental respecto a lo que teníamos antes. Ahora ya tenemos filtros, ¿no?, que nos van a pedir, que nos van a poder dar más información acerca de la calidad de potenciales directores y escoger al mejor que podamos, ¿no? Ahora, bueno, tenemos esta prueba para ocupar cargos de directores y subdirectores, 13.000 cargos. Sí. Luego tenemos esta prueba de nivelación, en fin, de ascenso a la escala que uno cree, que no están para los que no están contentos con la escala en la que están. Exactamente. Pero ¿cuándo comienzan, digamos, las evaluaciones regulares de ascenso? Digamos, yo estoy en el nivel 3 y me toca ya dar mi examen para pasar al nivel 4. ¿Cuándo toca eso? Mire, como está programado hasta este momento, es en el 2016. Esa es la programación ahora. Ahora, ¿cómo hemos podido? Ahí sí pues se nota la demora, ¿no? Por eso ya en el 2010 estábamos con esta carrera en marcha y estamos pasando hasta el 2016 para que recién comience nuevamente. Pero por eso yo te decía, Jaime, en muchos aspectos nosotros hemos avanzado en las líneas correctas, pero como te dije, en aspectos de evaluación, en aspectos de infraestructura, en aspectos de currículo, los avances han sido en la dirección correcta, pero no a la velocidad correcta. Claro. ¿No? Entonces ahí nosotros tenemos que hacer un cambio. Nosotros tenemos que avanzar más rápido en todos los frentes. No solamente los frentes de evaluación, el frente de infraestructura que tú mencionabas hace un rato. Pero entonces, ¿no?, estarían proponiendo que las primeras evaluaciones de ascenso, digamos, ya no serían en el 2016, sino antes. Eso es algo que tendremos que revisar el marco normativo, a ver si nos permiten hacer algún cambio de ese tipo, ¿no? Pero eso no te puedo decir ahorita qué podemos hacer. ¿Es el marco normativo o es la capacidad de gestión? El marco no, son las dos cosas, ¿no? Porque uno tenemos que asegurarnos que se puede hacer, porque ahorita la definición hasta ahora es que esas evaluaciones se hacen en el 2016. Es absolutamente indispensable mejorar la calidad de la enseñanza, la calidad, digamos, de los mismos maestros, digamos, capacitarlos, en fin, para esto la carrera y todo lo demás. Pero, regresando al tema de gestión vinculado a esto, el ministerio, que yo sepa, ni siquiera tiene una base de datos de todos los maestros. Entonces ahí muchas veces son maltratados porque se supone pues que ascienden a un puesto y resulta que el sistema no ha registrado, que entonces van y se inscriben y no están, o no les pagan el bono que les corresponde por estar en el BRAEM o no sé qué, porque eso no está, o porque de pronto el gobierno redefine qué cosa es zona de pobreza, entonces hay un problema pues administrativo, de gerencia, de gestión, no hay una base de datos. En el ministerio no se sabe la foja de servicios de cada maestro, en fin, hay que comenzar casi de cero. Mira, no soy tan pesimista como que hay que empezar de cero, pero sí es cierto que hay varias bases de datos que hay que compatibilizarlas entre sí, y esos son mecanismos que tenemos que mejorar, porque es absolutamente crítico. El maestro, como tú estás diciendo, el maestro, el docente y el director son las piezas clave, los elementos fundamentales de la mejora de la calidad. Nosotros tenemos que revalorizar la carrera de docente, nosotros tenemos que tratar mejor además al docente. Y un punto central que tú estás diciendo, y déjame darte un ejemplo, ¿no? Dentro de los 400.000, digamos, docentes que existen, hay unos 70.000 que son contratados. ¿Okay? Y esos 70.000 contratados empiezan el 1 de marzo, pero a veces sus contratos no están listos el 1 de marzo. Su contrato está listo en abril, o en mayo, o en junio, y por lo tanto se le empieza a pagar, ¿no?, en abril, o en mayo, o en junio. No, justo una reunión hoy día que tuvimos es, nosotros tenemos que asegurarnos que esos contratos estén listos, no el 1 de marzo, por lo menos el 15 de febrero. Claro. Porque no va a empezar el docente, ya tengo mi contrato y hoy día empiezo a enseñar. No. Tiene que empezar antes. Y ahí tenemos muchas trabas. También decían, bueno, pero parte del proceso de contratación y de empezar a pagarlo depende de la UGEL. No en todos los casos, en el caso de Lima depende de la sede central y en las UGELs de Lima también depende del ministerio, pero las UGELs que están en regiones no. Entonces ahí mi punto era, bueno, tenemos que buscar los mecanismos creativos para asegurarnos que en Lima y en todas las regiones, todos esos maestros que son contratados tengan su contrato listo el 15 de febrero y se les empiece a pagar cuando empiece su contrato. Entonces, te das cuenta, son cosas básicas. Aparentemente, tenemos que asegurarnos. Como son contratos por un año, tienen que volver a convocarse a un concurso, pero bastaría saber cuáles son buenos, y se sabe más o menos cuáles son buenos, y no es necesario un concurso, que los vuelvan a contratar al toque. Por ejemplo, ahí lo de tratar de asegurarnos de que tengan su contrato y su remuneración empiece
cuando debe empezar el 15 de febrero, el 1 de marzo, es algo que vamos a tratar de hacerlo ahora, para este año. No va a ser fácil porque no depende completamente del ministerio, ¿no? Y hay que persuadir a las UGELs, hay que trabajar con ellas para que eso pase más rápido. Lo que tú estás diciendo, por ejemplo, los contratos son anuales, también lo planteé, pero eso, ¿por qué tenemos contratos anuales? Podemos tener contratos de 3 años. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora, eso sí no lo vamos a poder cambiar para este año escolar, pero es algo que yo quisiera plantear para los siguientes años. Entonces, hay un montón de aspectos que son básicos en términos de tratar mejor a nuestros maestros. Entonces, eso es absolutamente central. Tenemos que trabajar en tratar mejor a nuestros maestros, asegurarnos que la capacitación que reciban sea la más adecuada, asegurarnos de que cambie la percepción de la gente acerca de ser maestro para que más chicos y mejores chicos entren a la carrera docente, ¿no? Que es algo que va a tener un impacto en el futuro, pero hay que empezarlo ya. Entonces hay muchos aspectos ligados a la capacitación, a la valorización de la carrera, en los cuales tenemos que trabajar rápido y urgentemente. Un maestro de las escalas superiores, digamos, no deben haber muchos en este momento, pero digamos, está ganando muchísimo más que lo que ganaba hasta hace... Han subido, los salarios han subido, pero claro, todavía no ese no es el único aspecto, ¿no? Ese es importante para atraer a... Es importante, pero por ejemplo, muchos de los profesores contratados ganan 15% menos que el primer nivel. No, y eso es algo que también yo quisiera tratar de resolver. No es algo que se va a poder resolver en el futuro cercano, pero tenemos que tratar de apuntar a resolver pequeños problemas que no son todavía el problema de la educación del siglo XXI, de llevar al Perú, sino son de resolver problemas básicos. Ahora, y eso tenemos que mejorarlo urgentemente. Si es que hay 70.000 contratados, significa que hay 70.000, digamos, plazas que no están cubiertas por maestros que están en la carrera. Que están en la carrera, no se puede hacer una convocatoria para que ingresen a la carrera. Eso es algo que vamos a tratar de hacer. O sea, eventualmente o sea, en algunos aspectos, en algunos casos sí es correcto que existan maestros contratados, pero tener un número tan grande que se renueva todos los años te da muestras de que, bueno, no, mucho de eso debería estar en plazas normales, ¿no? Entonces eso es otro aspecto, por ejemplo, que tú estás mencionando, que sí, son cosas que se tienen que ir cambiando en el futuro cercano, ¿no? Y que son cambios difíciles, pero que hay que empezarlos lo antes posible, ¿no? Lo antes posible. Y ¿cómo mencionaste el tema de la capacitación? ¿Cómo has encontrado el tema de la capacitación en el ministerio? De la capacitación de los maestros, hay mucho todavía que trabajar, por ejemplo, ¿no? en términos de empatar distintas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo modificaciones en el currículum, tenemos que asegurarnos que las capacitaciones docentes sean consistentes con todos esos cambios en el currículum, ¿no? Y por un lado, y por otro lado tenemos que asegurarnos que sí haya mecanismos de capacitación continua, ¿no? De los docentes. Han habido capacitación, se ha invertido mucho en capacitación, pero eso tiene que aumentar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la parte pedagógica, en el caso de docentes, y desde el punto de vista de la gestión también, en el caso de los directores, ¿no? En esos aspectos, como te digo, se ha avanzado, pero tenemos que avanzar a mayor velocidad, ¿no? Y introducir mecanismos que nos permitan mejorar la calidad de la formación, no solamente de la capacitación de los que ya son docentes, sino también de los que se están formando, ¿no? Como docentes ahora en las universidades y en los institutos pedagógicos. Vamos a tener directores ya producto de un proceso de evaluación, de ingreso, ¿no es cierto? Directores propiamente dichos, por llamarlos de alguna manera. ¿A esos directores será posible delegarles mayores atribuciones y funciones para que la escuela tenga autonomía? Porque eso es una de las cosas que siempre se dice. La institución educativa tiene que tener autonomía para que tenga, pues, su propio proyecto, para que el director tenga capacidad de cesar o digamos retirar a uno o algún maestro que no funcione o que llegue tarde o lo que fuese, o poder, en fin, que tenga atribuciones, que tenga poder, empoderar al director. Yo creo que tenemos que avanzar paralelamente, ¿no? Porque a veces el director o el maestro mismo es simplemente para cambiar las horas, los esquemas de horas, está empapelado de cosas, ¿no? Entonces, ese es al mismo tiempo que tenemos mejores directores, que tenemos directores más capacitados, tenemos que tener esos mismos directores que tengan más autonomía, sí, pues, ¿no? Y eso es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Eso tenemos que darle mucho más autonomía para permitirle al director que pueda innovar,
Porque para ¿no? eso estamos... Y eso es para eso que lo estás capacitando, Claro. para eso que lo estás seleccionando. Entonces tienes que avanzar simultáneamente en todos esos frentes. ¿Y se va a hacer? Entonces esa es la intención, esa es la intención. Ahora que si fuera fácil ya se habría hecho, ¿no? Pero es un reto complejo, pero esa es la idea. Porque sí, yo creo que un punto central es que es reconocer que gestionar una escuela es muy complejo. Es muy complicado, es una pequeña empresa, Claro. es una pequeña empresa, o grande en algunos casos, ¿no? Y es muy complicado. Ser docente es muy complicado. Ser docente y estar sentado frente a 30 niños o frente a 30 adolescentes es algo muy complicado. Manejar una institución que hace eso es algo muy complicado. Entonces, la capacitación en gestión, por un lado, es crítica, y darle la capacidad de ser innovador es absolutamente crítico también. Fácil no va a ser, pero eso es un objetivo que tenemos que trazarnos. Hemos hablado de capacitación y de gestión en los colegios, empoderamiento de los directores, en fin. ¿Qué posibilidades hay de plantear una alianza con el sector privado, una alianza público-privada para estos dos temas? Porque, por ejemplo, Empresarios por la Educación y una serie de otras iniciativas en el sector privado están trabajando en capacitación, por ejemplo, digital de maestros. Tienen experiencia en eso. Apoyo tiene este texto que se llama Matemáticas para Todos. En fin, hay varias cosas muy interesantes que podrían masificarse. Y en gestión, IPAE, por ejemplo, y Fe y Alegría. Fe y Alegría, Fe y Alegría, claro, ¿no? Gestión de colegios. Y IPAE en el medio rural hace esto de escuelas exitosas, me parece que se llama, con un sistema de monitoreo, redes. Están las escuelas de alternancia, que también es muy interesante para el sector rural. Entonces, podría haber, si hay un problema de gestión en el sector de educación pública, se podría aprovechar la capacidad del sector privado para montar una gran alianza público-privada. Sí, mira, es un tema que tengo que explorar más, pero yo creo que sí uno puede utilizar al sector privado para mejorar la calidad de la educación pública. Claro. Es el punto central, ¿no? Y Fe y Alegría es un excelente ejemplo, ¿no? Y es un excelente ejemplo a nivel de la educación básica, pero también a nivel de la educación tecnológica. Así es. ¿No? Y en esta propuesta de ley que hay sobre institutos superiores, también se plantea y existe la posibilidad, como Fe y Alegría, por ejemplo, ¿no? De instituciones privadas que administran, de entes privados que administran instituciones públicas. Se está contemplando también la ley de cogestión entre público y privado. Entonces ahí uno tiene que ser creativo. Claro, ¿no? Ver de distintos mecanismos a través de los cuales uno puede aprovechar las innovaciones que han habido en el sector privado para mejorar la calidad de la educación pública. Ahí nosotros tenemos que volvernos siempre a eso, a lo que siempre digo, igualdad de oportunidades, de un piso parejo, ¿no? De utilizar a lo privado para aumentar la calidad de la educación pública, ¿no? No podemos pensar en esta lógica, bueno, la educación privada es de relativamente mejor calidad, con mucha heterogeneidad, ¿no? Y la educación pública ahí está, avanza, pero avanza lento, ¿no? Tenemos que asegurarnos que la educación pública avanza en términos de calidad, ¿no? Y no tener este doble estándar de que, bueno, tenés una educación de baja calidad o una de mejor calidad. Tenemos que asegurarnos que tengamos un piso parejo para todos, ¿no? Bueno, los institutos tecnológicos, los institutos superiores están desesperados porque sufren un hipercontrolismo del Ministerio de Educación, que además es un hipercontrolismo estéril, porque nunca resuelven nada, se demoran años en tomar decisiones. Entonces sacar una carrera nueva en un instituto que tiene que reformular sus carreras porque la demanda es creciente y cambiante, le toman 2 años. Sí, 2 años, sí, eso es lo que he visto. Así. Eso es lo que he visto. Ahora, hay un proyecto de ley que vamos a dar una revisión final a ese proyecto de ley. Quiero asegurarme que existan, por un lado, que esos plazos no sean de años para el funcionamiento, ¿no? La autorización del funcionamiento de un nuevo instituto, que no sean 2 años, sino de muy pocos meses. Pero más bien me interesa también no solamente el tema de la autorización de nuevas instituciones, ¿no? Sino el tema de las nuevas carreras. Exacto. El tema de las nuevas carreras, uno tiene que tener por un lado, uno tiene que asegurarse que hay mecanismos que permiten asegurar que no hay
que no hay carreras de baja calidad o oferta de baja calidad, como si vemos en el mundo de la educación superior tecnológica es muy con acreditación. Exacto, con acreditación o con información. Y con información, no se necesita control. Exactamente, pero proveer esa información, proveerla de manera adecuada es muy importante, y eso no está pasando. ¿No? Entonces sí tenemos que tener esos mecanismos para asegurarnos que la educación de baja calidad sale del mercado. ¿No? Pero por otro lado sí tenemos que tener mecanismos que faciliten, ¿no?, que institutos tecnológicos innovadores que vienen con carreras nuevas que ni a ti ni a mí se nos imaginan que pueden ser, ¿no?, puedan abrir rápido. ¿no? Y no te ejercer controles de, bueno, como no entiendo la carrera que tú me estás, entonces no te la apruebo, ¿no? No, ahí tenemos que tener un cambio en el chip, ¿no?, de cómo se trabaja ese tema, ¿no? Me parece muy bien. Va a haber ahora, creo que mañana o pasado, una evaluación, la llamada evaluación censal de los estudiantes de segundo grado. Así para medir el nivel en que están. Siempre estas pruebas son terribles porque comprobamos que estamos muy mal. Bueno, tuvimos una mejora en los últimos años, digamos, del gobierno aprista, el gobierno anterior, pero el año pasado recaímos, tuvimos una caída en matemáticas, una cosa horrible. Veníamos mejorando, no podemos caer. Pero hay una caída pequeña, pero estamos básicamente estancados el último año, y los niveles de logro son bajos. Pero déjame escribirte un poco qué es lo que va a pasar mañana. Entre martes y miércoles, 665.000 niños de segundo grado van a dar esta prueba, que es de comprensión lectora y de razonamiento matemático. Es una buena prueba. Si bien los resultados tienen que ser mucho mejores, la prueba es buena porque no es una prueba, en caso de comprensión lectora, no es una prueba de gramática o sintaxis, sino es de realmente si entiendes los textos. Y la prueba de matemáticas no es una prueba de aritmética, sino es una prueba de razonamiento matemático, así que uno puede utilizar conceptos matemáticos en la vida diaria. Entonces es un buen instrumento. Y es una operación muy compleja, ¿no? Son miles de niños, son 43.000 personas que se tienen que movilizar que se están movilizando a lo largo de todo el territorio para tomar la prueba en 29.000 centros educativos, y ahora la prueba ya felizmente ya se ha cubierto, se cubren todas las regiones, y lo bueno, ya se tienen varios años y ya se está incorporando una cultura de la evaluación, ¿no? Y son resultados que se entregan a la región, a la UGEL, al colegio, al aula y al padre de familia, a todos los niveles. Y en todos los casos, ese padre de familia, ese profesor, ese director puede comparar cómo está su niño, cómo está su clase, cómo está su colegio respecto de otros. Entonces, eso es muy importante. Sí es cierto, como tú dices, que los resultados han sido bajos, ¿no? El año 2012, el 31% de estudiantes tenían un nivel satisfactorio de comprensión lectora, ¿no?, que era lo que deberían tener dado el grado en el que están, y solamente un 13% tenía un nivel satisfactorio en el caso de matemáticas, y con mucha heterogeneidad al interior del país, sí, pues, ¿no? Ese 13% de matemáticas es casi 40% en Moquegua, y es 4% en Ayacucho, o 2% en Loreto. Sí, pues. ¿Te das cuenta? Hay unas dispersiones muy grandes en el territorio, hay unas dispersiones muy grandes entre lo rural y urbano, entre lo público y privado. Entonces, para eso, pues, es lo que hay que hacer, todo lo que hemos estado hablando. Lo que hemos estado hablando, pero este tipo de evaluaciones, este tipo de información, también nos va a permitir, cosa que todavía hay que trabajarlo más, es en los casos en los que vemos regiones o escuelas que tienen mejoras significativas, es ver, bueno, ¿qué pasó en esa escuela? Claro. ¿No? ¿Por qué esa escuela tuvo una mejora significativa y la escuela al costado no? ¿No? ¿Es por el director? ¿No? Es por cómo está administrado ese establecimiento, porque además hay dispersión al interior de lo público. Inteligencia, todo esto. Hay que meter más análisis, y este tipo de información nos permite saber mucho más, nos puede permitir saber mucho más acerca de qué son esos factores, ¿no?, que pueden estar haciendo que determinadas regiones o determinadas escuelas al interior de lo público o al interior de lo privado estén teniendo un mejor desempeño. Ahora, me han informado que ha habido directivas para que los profesores de segundo grado vayan preparando a los chicos, se han estado distribuyendo estos exámenes, no los que van a, pero exámenes prototipo, digamos, para que se vayan entrenando para mejorar el rendimiento. Eso no me parece, pues, muy... Bueno, mire, en este caso eso no me preocupa tanto, porque sí es cierto, en todas partes del mundo siempre es entrenamiento para la prueba, ¿no? Pero si el entrenamiento para la prueba es para, oye, puedes utilizar las matemáticas en tu vida diaria, ¿no?, y comprendes textos,
entonces está bien. Ese entrenamiento es entrenamiento correcto. Si fuera entrenamiento para una prueba de historia que quiero que te memorices cosas, de repente dices, bueno, eso es una buena inversión, pero si es razonamiento matemático, no, si es comprensión lectora, entrenamiento para eso es bienvenido. Muy bien, ministro Jaime Saavedra, muchas gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Suerte, pues ojalá que esto realmente cambie y mejore. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nosotros nos despedimos.